Aquí yo te quiero hacer estas preguntas, porque lo veo en la audiencia y ahí es en donde existe una gran confusión. Hay declaraciones de Diego Sinué diciendo que sí quiere a la Guardia Nacional, pero hay declaraciones de Diego Sinué diciendo que la seguridad es responsabilidad del gobierno del Estado. Hay momentos donde Diego Sinué da entrada, como que sí hay una colaboración con el gobierno federal y entonces da a entender que las Fuerzas Armadas o que la Guardia Nacional sí está entrada en el gobierno del Estado. ¿Qué se necesita para que entonces, o sea, no es nada más como que el gobernador diga sí lo quiero y ya, con esa declaración al aire a los medios de comunicación, porque de ahí se basan muchos para decir es que Diego Sinué ya ha dicho que necesita ayuda del gobierno federal? Yo en lo particular nunca he escuchado a Diego Sinué decir necesitamos que el gobierno federal venga y nos ayude. Yo he escuchado que le preguntan en Chacaleo qué opina y dice, pues sí, sí los queremos, pero por otro lado va Diego Sinué y en 2 medios después dice algo contrario. ¿Qué es lo que se necesita? Y sobre todo la pregunta es, pues entonces si el gobierno del Estado no acepta la ayuda del gobierno, ¿por qué hay instalaciones militares? Que quizás ese es otro tema. Mira, ¿O lo que a pasa qué es que, hacen? pero incluso, a ver, hay que entender, en todas las entidades federativas del país hay una zona militar, hay cuando menos una zona militar, hay estados de la República que tienen hasta 2 zonas militares. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la seguridad nacional. Incluso se necesita o se busca que todas las entidades federativas tengan también comandancias de la Guardia Nacional, más de una. ¿Sí me explico? Incluso se ha buscado y se ha entendido el que puedan existir por lo menos 7 comandancias de la Guardia Nacional en cada una de las entidades federativas. Por supuesto que habrá algunas en donde haya más por la extensión territorial del Estado y en algunas habrá menos. Pero tú lo acabas de decir, Meme. Una cosa es que por ley, por como te lo dije, el artículo 21 constitucional nos habla que tiene que existir una coordinación forzosamente entre los 3 órganos de gobierno, que es a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Las personas que tengan duda pueden leer la Constitución, el artículo 21, para que lo puedan verificar. Y de ahí se pueden ir a la Constitución estatal para que vean, cada uno de los estados de la República tiene una Constitución que va acorde a lo que dice la Constitución federal, pero que les da ciertas facultades o no. Por eso hay estados de la República en donde la policía sí tiene facultades de investigación y hay otros estados de la República en donde no la tiene. Entonces, cuando tú ves que el mismo artículo 21 constitucional te dice que forzosamente tienen que estar apegados a lo que dice la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahí te habla que tienen que existir forzosamente mesas de trabajo con el gobierno federal. Pero esas mesas de trabajo con el gobierno federal, pues obviamente de acuerdo a las peticiones que haga el gobierno estatal, y por supuesto que hay acuerdos en esas mesas. Tú dime cuándo has visto que alguien saque un documento en donde diga, por medio de esta mesa de trabajo, nosotros le solicitamos a la federación el apoyo en diferentes regiones del estado ante la inseguridad y la incapacidad que tenemos para brindar seguridad pública. No existen, Meme. O sea, no existen. Y lo que sí existe es que el Congreso determinó que la Guardia Nacional no tendría que estar haciendo patrullajes en el estado de Guanajuato. Y lo pueden buscar en el internet para que vean que lo que estoy diciendo es cierto. Si no me recuerdo, más o menos de noviembre del 2022. Entonces, ¿cómo puede ser posible que, aunque existe una mesa de trabajo y de coordinación, y por supuesto, pero se llama Fuerza Armada Permanente? A ver, el territorio nacional está dividido en 32 entidades federativas, ¿no? Que antes eran 31 estados y un distrito federal y ahora son 32 entidades federativas. Y por lo mismo existen zonas y regiones militares. ¿Por qué? Porque tiene que ver con toda esta división. Bueno, lo mismo pasa con la Marina Armada de México, donde tiene mayor presencia en donde están los puertos, ¿no? Para que la gente lo pueda entender, porque es una cuestión de seguridad nacional. ¿Por qué? Y es una crítica que pasa seguido. Se dice, es que los militares y la Marina Armada de México no deberían de estar realizando funciones de seguridad pública. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Por supuesto que no tendrían que estarlo haciendo, pero ante la incapacidad que tenemos de no tener policías profesionales y suficientes, echamos mano de lo que fue en su momento las Fuerzas Armadas, mal, ¿sí me explicó? Pero ya no los podemos regresar en estos momentos a los cuarteles. ¿Y por qué?
porque ahorita estamos esperando, por lo menos porque ya es legal en este momento, es el primer sexenio en la historia en donde sí es legal que la Fuerza Armada Permanente puede estar haciendo funciones de seguridad pública para poder desarrollar las capacidades tácticas y técnicas de la Guardia Nacional. Ok. ¿Qué tiene que ver el hecho de las funciones militares que tienen que ver con seguridad nacional? Que incluso, a mi consideración, existen afectaciones a la seguridad interior. Para que la gente lo pueda entender, la seguridad nacional creo que nos queda claro. Es toda aquella amenaza externa que haya hacia nuestro país, ¿no? Entonces, para eso tenemos al Ejército y a la Armada de México. Pero, ¿qué es la seguridad interior? La seguridad interior es cuando las instituciones de los gobiernos de cualquier nivel, municipal, estatal o federal, no pueden realizar sus funciones por cualquier situación externa a su voluntad. En este caso, los grupos criminales que no permiten que la autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública, municipal o estatal, realicen la función de la seguridad pública, entonces ya hay una afectación a la seguridad interior. Y a mi consideración, sí podrían las Fuerzas Armadas llegar y realizar el trabajo que la misma Constitución y la Ley Orgánica del Ejército Fuerza Aérea, en su artículo 1, les da. Pero el problema es que está tan politizado el tema que tú te imaginas si viéramos un operativo militar que se llevara a cabo en el estado de Guanajuato, pues saldrían todos los panistas de este país a decir a que el presidente se volvió loco, que ya militarizó el país y que lo que está haciendo es ser un dictador. Esa parte política tiene mucho que ver en las afectaciones que vemos en seguridad pública, porque es imposible que alguien me quiera venir a decir que en el estado de Guanajuato están las cosas bien, cuando es el estado de la República donde más masacres han acontecido en los últimos años y donde vemos que son los mismos personajes, el mismo secretario de Seguridad Pública, el mismo fiscal general de justicia, que fue procurador, que fue director de seguridad pública y que es quien realmente ostenta el poder en el Estado. Nosotros lo pudimos ver con lo que sucedió con esta persona que asesinó a una mujer pasando por la calle. Si no es porque se vuelve mediático esta situación, no lo terminan deteniendo esta persona, o yo presumiría que no lo hubieran detenido. ¿Y cuál fue la molestia del fiscal? Ir sobre quien dio a conocer el video. Esa fue la molestia más grande del fiscal. Cuando ellos lo que quieren es que no se sepa qué pasa en Guanajuato y que no pasa absolutamente nada. Imagínate esto, porque fue una noticia a nivel nacional e internacional, meme. Pero si no hubiera pasado desapercibido, pónganse a buscar, por favor, todas las masacres y matanzas que han estado pasando en el estado de Guanajuato. Recuerden cuando llegaron a un balneario a matar a la gente. Recuerden todo lo que ha estado pasando. Entonces, no me quieran venir a decir que no es culpa del gobierno estatal, porque nunca es más, los reto a que me enseñen que hay una solicitud legal por parte del gobierno del estado a la federación solicitando el apoyo de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República para que investigue delitos de delincuencia organizada. Salvo con el Marro, yo no recuerdo ninguna otra situación que haya sucedido en el estado de Guanajuato. Aquí pongo una foto de la única publicación que sube Diego Sinue ahora, como una, la siento yo como un, me quito la espinita, en donde sale en esta mesa, en este Consejo Nacional de Seguridad y Protección Civil, de esas reuniones a las que dice que no va porque no sirven de nada, porque eso de levantarse temprano pues no funciona. Recuerdo justo lo que decías del Marro, el día que se levantó es el día que detuvieron al Marro. O sea, el día que acude a las mesas en donde está el gobierno federal y hacen un trabajo de coordinación es el día que cae. Y de ahí en fuera no he vuelto a ver una coordinación entre ellos hasta este momento. Y eso me lleva a 2 puntos en particular para agradecerte que nos hayas acompañado esta noche. El primero de ellos es las drogas. El presidente hizo mucha mención en tanto el caso de Salvatierra como el caso de Celaya, que hay un alto consumo de drogas en Guanajuato. México no es un país que se considere que sea de alto consumo, eso es Estados Unidos, pero ¿cómo está cambiando ese escenario? En cómo y de qué, por qué, a qué se debe que esté empezando a cambiar ese escenario y que empecemos a tener ya zonas en donde se considera de un alto consumo de drogas y que eso puede llegar a tener un impacto en la seguridad, además evidentemente de lo que ya hemos platicado, de la poca o nula coordinación y prevención que tienen cada uno de los estados. Pero fíjate, lo que pasa es que el diagnóstico tiene que ser, te voy a hacer un super resumen.
Hace 20 años, estamos hablando a finales de los 90, principios de los años 2000, los grupos criminales mexicanos, el negocio era el traslado de droga hacia los Estados Unidos. Ese era como el punto más importante, donde en México realmente pues, no era negocio la venta de las drogas, porque pues, aquí lo vas a vender en pesos, allá lo vas a vender en dólares, y México no era un país en donde el consumo de las drogas fuera algo que pudiese ser un negocio rentable. Porque en México a lo mejor pues, la gente era más propensa a la marihuana que a la cocaína, ¿no? El problema es que conforme fueron pasando los años, obviamente pasamos de ser un país de paso para convertirnos en un país consumidor. ¿Ya que voy? Cuando los esfuerzos de los diferentes grupos policíacos o procuradurías eran ir sobre los grandes carteles de la droga, pues recordemos que cuando detenían a uno de estos cabecillas, pues no es como que se acabara el narcotráfico o ese grupo criminal desapareciera. Lo que hicieron fue cortarle la cabeza a ciertos dragones y convirtieron en un monstruo de 1000 cabezas el negocio del narcotráfico. ¿Y qué pasaba con aquellos grupos que no eran tan importantes o tan grandes? Pues a lo mejor no pasaban pasaban 1 o 2 toneladas a los Estados Unidos, pero el producto que tenían en México lo empezaban a vender. Y a lo mejor al principio no era muy rentable, pero ahorita ya termina siendo muy rentable. Y cuando nosotros vemos que llegan diferentes gobiernos, como el de Cedillo, como el de Fox, como el de Calderón, en donde empieza a cambiar el negocio de que las rutas del tráfico de drogas se hacen hacia los Estados Unidos y que a lo mejor los grandes grupos de narcotraficantes o carteles de la droga lo pueden seguir llevando a cabo y lo pueden seguir realizando, y no solo hacia Estados Unidos, también hacia Europa, hacia Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Y con este nuevo tipo de drogas sintéticas, ¿no? Como el fentanilo, en su momento la efedrina y todo lo demás, pues ellos tienen grandes capacidades económicas, pero ¿qué pasa con todos esos pequeños grupos criminales? Fue evolucionando. A partir del año 2008, 2009, 2010, los grupos criminales empezaron a cooptar todas las actividades criminales que existían en el país. Porque antes sabíamos que había a lo mejor bandas que se dedicaban al robo de casa habitación, a lo mejor el otro al robo de transportistas, a lo mejor otros se dedicaban al robo de vehículos, al robo de ausentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y había los que se dedicaban a la venta de droga y única y exclusivamente se quedaban con la venta de droga. De repente ellos empezaron a acaparar a todos los grupos, todas las actividades criminales, al grado de que vemos lugares como la Ciudad de México, donde hay diferentes grupos criminales que a lo mejor no pertenecen a la Unión de Tepito, pero que le pagan a la Unión de Tepito por utilizar su nombre. Entonces están bajo las órdenes, por así decirlo, de este grupo criminal. Así pasa en muchos lugares y regiones del país. Cuando tú ves que cambia la actividad criminal y que ellos convierten en monopolio estas actividades criminales, pues entonces ves que hay empoderamiento y la lucha ya no es por las rutas de las drogas hacia los Estados Unidos. Ahora la lucha es por el control territorial. ¿Qué significa? Por cada metro cuadrado que existe en cualquier parte del territorio nacional, a mí me va a generar dinero, ya sea por venta de drogas, ya sea por extorsión, ya sea por robo, ya sea por lo que sea. Entonces, cuando ha cambiado la forma de operar de los grupos criminales y vemos que el gobierno creó leyes que le impiden realizar investigación como se realizaba anteriormente, que te dicen cuáles son los límites que tienes que llevar a cabo. Yo incluso subí un video a TikTok y a mi página de YouTube, en donde digo, ¿a poco no estamos hartos de lo que pasa todos los días? ¿A poco no estamos hartos de que alguien se meta, te hablen supuestamente del banco, se metan con tus datos, saquen todo el dinero que tienes, que tú sepas cuál es la cuenta, el nombre de quién está, de que te cometieron un fraude y que te tengas que tardar meses, años para poder obtener la información, porque lo que el Ministerio Público le solicita a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y los datos de esta persona, y si la Comisión Nacional Bancaria de Valores dice que no, lo tiene que autorizar un juez, entonces pues ya pasó un año y la persona que tú sabes que te robó el dinero, que la persona que tú estás viendo cuál es su nombre, que incluso tú hiciste una investigación tú solo y que obtuviste los datos por medio del internet, pues está impune y que no pasa absolutamente nada. Pues eso es lo que vemos de todos los grupos criminales en cómo ha cambiado.
Y cuando nosotros vemos esta problemática, mi querida Meme, y vemos un estado como Guanajuato, que aparte está colinda con Michoacán, colinda con el estado de Jalisco, o sea, colinda con tantos estados, pues imagínate la problemática que tiene. Y aparte, con autoridades que en vez de reconocer que no tienen la capacidad para hacerle frente a este choque de grupos criminales y de actividades criminales tan grandes, porque se ha politizado el tema, porque no se quiere que se le cuestione a un fiscal cuando vemos todos estos altos índices. Y nada más pongamos un ejemplo, no vayamos tan lejos. Chequen los estados de la República donde mayor índice criminal existe, es porque los fiscales terminan siendo acusados de formar parte o de tener negocios con los grupos criminales. Ahí está el estado de Morelos, ahí está el estado de Guanajuato, ahí está el estado de Jalisco, ahí está lo que sucedió con el anterior fiscal en Tamaulipas. Es un ejemplo claro, Meme, porque no se puede mezclar. La investigación y percepción de los delitos es una función propia del Ministerio Público, el cual está representado por un fiscal. Y se supone que ese fiscal tiene que ser autónomo. Pero no nos damos cuenta que al crear fiscales autónomos, lo único que hiciste fue darle, o sea, lo que hicimos fue darle poderes omnipotentes a delincuentes que no rinden cuentas y que además son protegidos por los estados o los congresos estatales. Y eso ya lo pudimos ver en estos estados de la República que te mencioné. Entonces creo que sí es importante que se piense en una reforma, así como se piensa en una reforma judicial, tenemos que pensar también en una reforma para darle facultades a las autoridades de investigación sin violentar los derechos humanos, porque seguimos sin entender cómo poder llevar a cabo el trabajo. Lo más importante, bien, aquí estaba viendo en el chat que alguien dice que ya hay por ahí algún video de esta masacre que todos hemos tenido conocimiento. Y ¿sabes qué es lo peor, mi querida Meme? Que si ese video no se hace por los medios legales, el poderlo ingresar a una carpeta de investigación, la forma como se obtuvo, los mecanismos que se tienen que llevar a cabo, muy posiblemente el día de mañana se podría dar con las personas y legalmente no podría ser utilizado en un juzgado. Entonces creo que eso es importante también que la gente lo sepa, porque yo sí conozco policías honestos, entrones, que no tienen la posibilidad, y cuando detienen a una persona, después ellos son los que se van terminando en la cárcel. Igual pasa, a lo mejor son poquitos, pero igual hay ministerios públicos derechos que dicen, ahora vamos a chambear, y también hay jueces derechos. ¿Y qué pasa? De repente vienen ante un juzgado federal y el juzgado federal les dice, por más que yo quiera, pues aquí se demuestra que tú juzgaste mal, porque este video no tenía validez. Entonces creo que también esa parte es importante, mi querida Meme, y que la responsabilidad que tiene cada una de las autoridades la acepte. Por más que a mí me digan si Guanajuato es uno de los estados de la República con mayor índice delictivo y que yo, como les digo, los reto que me enseñen una sola muestra en donde el gobierno estatal haya solicitado, porque como bien lo sacas tú, Meme, él va una vez al mes a estas famosas mesas que él desacredita diciendo que no sirve de nada pararse temprano porque de todas maneras no se soluciona nada. Sí, no soluciona nada si cuando te dicen que los diagnósticos de la inseguridad en el Estado se tienen que hacer cierto trabajo de prevención y tú dices que no. Pues entonces, si el gobierno estatal no quiere llevar a cabo la misma política del gobierno federal, pues entonces, por supuesto que no te quejes si no estás dando los resultados y aceptar la responsabilidad de la incapacidad que tienes para cumplir con tu obligación, que es brindar seguridad pública y la de investigar y perseguir los delitos. Aquí, César, estoy poniendo justo esta gráfica que compartían en la mañanera, en donde se ve cuáles son los estados en donde hay pues mayores homicidios. Y bien lo acabas de decir, o sea, los reto que me digan en dónde y cómo está la cosa, porque aquí los estados donde hay problemas con sus fiscales son estados donde hay altos índices de homicidios. Ahí está Guanajuato, ahí está Morelos, Tamaulipas, ahí está cerquita, tenemos a Jalisco, tenemos Chihuahua, Sonora y Michoacán. En los estados que tienen mayor tasa de víctimas reportadas por delito de homicidio, y esto es un dato de las fiscalías estatales. Fíjate, nada más para que quede claro, y mencionamos a Yucatán como un ejemplo de buen trabajo, y es un estado panista, para que vean que esto no tiene que ver con partidos. Y aquí está, es el que tiene el menor índice de homicidios de toda la República. Exactamente, es el que está en el 0, y después sigue Coahuila, Tlaxcala, Tabasco. Ahora, César, tomando todo lo que nos estás diciendo, a mí hay algo que me preocupa.
¿Cómo confiar en lo que te están diciendo estos fiscales? Decías, y recordamos el caso de Montserrat, del asesinato, su feminicidio en León, Guanajuato, y dices, de no haber sido ese video viral, pues no sé si realmente lo hubieran detenido o hubiera pasado algo con el asesino. Alguien aquí me comentaba que ya habrían asesinado al que difundió el video, no lo sé, no tengo confirmado eso, pero se hablaba que era un policía. Y leo este comunicado en donde la fiscalía pues prácticamente está diciendo que era un grupo de personas que no conocían los que sí estaban, que quisieron entrar, les dijeron que no porque evidentemente no los conocían y entonces regresaron con armas. ¿Cómo se puede confiar en lo que va a decir un fiscal como el fiscal de Guanajuato cuando claramente no ha podido con su chamba? O sea, ¿cómo confiar en que este comunicado y esta información es real? ¿Cómo confiar en que a los que se van a detener, si es que van a detener a alguien, realmente son aquellos los que participaron en esta situación? Porque dentro de la politiquería, dentro del es culpa del presidente, no es culpa del gobernador, entre que cada quien se avienta su bolita, me preocupa el y cómo le vamos a hacer para confiar dentro de todo este escenario en que esto que está reportando el fiscal es cierto. Mira, se supone que para eso está el Congreso Estatal. Se supone que para eso pues es el que públicamente se pueda realizar la investigación y se tenga conocimiento. Nada más que hay que entender algo, meme. Desafortunadamente, se supone que las instituciones son de buena fe. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo tuve la oportunidad de irme al extranjero a estudiar una maestría. Y me acuerdo que en esa maestría yo le pregunté al profesor que nos estaba dando la clase, que era un italiano, entre que su inglés era no muy bueno y el mío, mi spanglish tampoco, me di a entender y le dije, oiga, pero ¿qué pasa si la policía o el fiscal están coludidos con el grupo, con los criminales? Y me decía, es que no entiendo la pregunta. Le digo, sí, si el policía y el fiscal investigador hacen negocios y quieren apoyar al delincuente. Me dice, entonces todo el sistema está mal, porque lo que nosotros le estamos enseñando es respecto a una policía, la cual va a realizar su trabajo como policía, y que un fiscal tiene que hacer una investigación con todas las facultades de investigación. Entonces estaría viciado. ¿Cómo podemos tenerle confianza a un fiscal que lleva tantos años, que ha quedado impune y que además única y exclusivamente llega y nos dice, como tú bien lo mencionas, ya se detuvieron, ya se sentenciaron, cuando nosotros no sabemos absolutamente nada? Pues porque tenemos un gobernador que no le exige a su fiscal, porque tenemos un Congreso estatal que tampoco le exige al fiscal, porque parecería que el fiscal es el que termina mandando, y porque tenemos una Fiscalía General de la República que no ha podido entrar a ver qué es lo que sucede en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, porque al igual como pasó con lo del fiscal del Estado de Morelos, también pasó con el fiscal de Guanajuato. ¿Qué tan poderoso es este hombre, mi querida Meme, que el presidente de la República ha dicho en varias ocasiones que se debería cambiar y sigue impoluto y sin ningún problema? Y vas a ver que aunque su mandato termine en el año 2028, van a buscar por todos los medios ratificarlo para un nuevo periodo, porque él es realmente quien manda de facto en el estado de Guanajuato. Y las personas que viven en Guanajuato lo pueden decir. He visto algunos comentarios ahí en el chat. Yo no voy a Guanajuato ya ni por equivocación, con todo y que tengo algunos familiares por allá, porque derivado de los comentarios y de las columnas que yo he escrito, pues algunas personas me han hecho llegar amenazas, supuestamente, eso no lo puedo confirmar, de este fiscal, pero ¿para qué me arriesgo, mi querida Meme, a que pudiese ser cierto, no? Entonces, pues cuando tú ves que incluso les molesta la crítica fundamentada, ¿no? Con fundamentos legales, y la gente aún así quiere seguir defendiendo, es que no es culpa de la fiscalía, no es culpa del gobierno del estado, pues está como las tías panistas del chat, ¿no? Que no importa que les muestren la realidad, ellas te van a seguir diciendo que por el chat le mandaron una cadena en donde decían que ya vamos a hacer Venezuela, que el dólar va a costar 35 pesos y que además estaban trayendo extranjeros para darles credenciales de elector del INE, para que ellos, todos estos extranjeros que están entrando al país, para que puedan votar por Morena. Dices, bueno, pues así hay mucha gente que a lo mejor que querrá seguir tapándose, ¿no? Con la mano y no querer ver la realidad. La realidad es muy sencilla. Todas estas
investigaciones de las fiscalías, nosotros como sociedad deberíamos exigir por la denuncia pública, por la manifestación de las ideas, pero incluso también al Congreso Federal, que solicite la información a la Fiscalía General de la República para saber qué es lo que sucede realmente en Guanajuato. Porque cuántos delitos se han cometido, cuántas personas hay desaparecidas. Ahora que hablan tanto de los desaparecidos, cuántas personas hay desaparecidas. Nada más, Meme, yo te lo juro que si tú hicieras un programa en donde recordaras todas las matanzas que han existido desde el año pasado y en Guanajuato, no te alcanzaría el programa completo para señalarlo, para todo lo que ha estado pasando. Y parece que cada situación que sucede está peor que la anterior y simple y sencillamente nadie le exige cuentas al fiscal general ni al secretario de Seguridad Pública. Un escenario muy complejo, mi querido César, que requiere más de una voluntad para que se cambie. Yo te agradezco mucho que te conectaras con nosotros esta noche y que nos dieras este panorama un poco de lo que está pasando en Guanajuato y a quién le toca qué y por qué le toca qué, para dejar de aventar bolitas, pero sobre todo que cada quien se haga cargo. Y si no pueden, pues que pidan ayuda. O que renuncien. A ver, Meme. Es una maravillosa. Para un abogado penalista, el máximo honor que podría tener sería ser el abogado de su estado, el abogado de su país, ser fiscal general. Yo te lo juro que si yo fuera fiscal general, yo sí les enseñaría cómo se hace el trabajo, mi querido Meme. Tienes las facultades para poder hacerlo. Tienes a la policía de investigación o a la policía ministerial para poder hacerlo. Tienes el trabajo coordinado con las agencias federales. Esto, mi querida Meme, yo no creo que sea falta de capacidad. Yo más bien creo que es falta de voluntad y de intereses personales. Por eso veo que no hay resultado, mi querida Meme, porque con ganas de querer hacer las cosas, te lo juro que lo pueden hacer. El problema es que no hay la voluntad de hacerlo. Eso, voluntad. Y ahí hay muchos intereses de por medio. Ya, fiscal general de la República, vas a ver cómo vamos a cambiar las cosas. Por favor, yo sí, si eso fuera de a votación, tendrías el voto popular, si sabes eso, ¿verdad? Si elegir un fiscal, lo tendrías. Me queda claro, pero incluso tenemos también y seguiremos estudiando y preparándonos. ¿Por qué? Porque algún día, te lo juro, algún día sería importante que alguien con pantalones y con ganas llegara a la Fiscalía de la Ciudad de México, del Estado de México, la Fiscalía General de la República. Digo, son los estados en donde yo vivo, donde estoy en el día a día y por qué la Fiscalía General de la República. Sé que son cuestiones de carácter política, sé que mucha gente quisiera atacar, pero te lo juro que con ganas de trabajar se dan los resultados, mi querida Meme, con transparencia, salir a hacerlo público, más público, como lo dice el presidente. Desafortunadamente hay mucho interés y a la gente no le importa, no quieren, y más los políticos, que crean leyes para que los delincuentes puedan terminar quedando impunes y no tengan ningún problema. Exactamente, mi querido César, ayúdame diciéndole a la audiencia dónde pueden seguirte en tus redes sociales para ver justamente cómo haces análisis, que compartes, incluso también tus columnas, por favor. Claro, sí, mira, mi cuenta de X anteriormente, Twitter es @CésarGutiPri. Tengo una cuenta de TikTok también como @CésarGutiPri, donde cuando me acuerdo y tengo tiempo subo alguna columna o si no me terminan bajando el video porque dije algo que no tenía que hacer. Y mi cuenta de internet, mi cuenta de YouTube, perdón, que es César Gutiérrez Priego. Todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota y todos los jueves hago una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Estamos hablando, mi querido César, te mando un abrazo y muchísimas gracias. Al contrario, un placer estar contigo y saludo a todas las personas que nos están viendo. Buenas noches, ahí lo tienen César Gutiérrez Priego, abogado, penalista, experto en seguridad nacional y experto en derecho militar. Yo solo quiero poner, miren, para muestra un botón, porque el caso de los jóvenes de Salvatierra, así como el caso de los jóvenes de Celaya, así como todos los asesinatos son muy dolorosos, sobre todo para las familias, pero yo solo quiero poner para muestra un botón el nivel de gobernador que tienen y dirán, Meme, creo que es algo muy burdo, tomando en cuenta que estamos hablando de un asesinato de jóvenes. Los gobernadores tienen la herramienta, todos los políticos hoy, usuarios, tenemos esta herramienta que es las redes sociales para informar lo que estamos haciendo. A mí me pareció de análisis ver que, vean las publicaciones que se ha aventado, donde pues es básicamente de Lotería Nacional, o sea, pura cosa bonita, ¿no? Pura cosa bonita.
Pura cosa preciosa, por informe, pues, lo tradicional. Y Navidad, y entonces ya la siguiente publicación se da el 17 de diciembre, cuando ya las cosas habían ocurrido, cuando gira instrucciones para que los cuerpos de seguridad se coordinen con la fiscalía y den con el paradero de los responsables de este lamentable hecho. Me parece muy importante hacer este análisis porque es un gobernador. La responsabilidad de seguridad radica principalmente en la prevención. Entonces, se tuvo que esperar hasta que asesinaran a unos jóvenes para dar instrucciones de que existía una coordinación para dar con los delincuentes, pero no existe una instrucción para prevenir el delito, porque no nos van a decir que este grupo acaba de salir, acaban de aparecer, así como que brotan de las plantas como si fueran hongos. Evidentemente, eso no pasa. Y lo he dicho siempre, si hay una responsabilidad federal, claro que existe una responsabilidad federal, pero el momento en el que se han hecho ciertas reformas han estado obstaculizando ese paso. Y claro, tampoco es para darle el paso libre, porque los gobiernos, los estados son libres y soberanos. Pero si tienes un gobierno que quiere hacerse cargo de la seguridad, porque no quiere que entre el gobierno, porque no quiere que el gobierno federal se cuelgue las medallas, porque lo ven, y escuchen esto bien, la seguridad la ven como un motín político. El que logre resolver la seguridad gana puntos, no como un servicio, no como su chamba, como un botín político. Y ese ha sido el problema de la seguridad, que se ve como botín político. Entonces se cae muchísimo en la improvisación y en los intereses, porque tampoco puedes hacer cosas porque te van a tocar los intereses de aquellos que te pusieron, que te dieron dinero, que te protegieron. Caso Tamaulipas, el cártel del Golfo. Cártel del Golfo puso dinero para el gobierno de Cabeza de Vaca y para la senaduría del otro Cabeza de Vaca. Pusieron unas narcolonas diciendo que ellos habían dado dinero y que les habían quedado mal. Y el gobernador hacía mutis. Cabeza de Vaca hacía mutis. Pero ahí tenías a sus gopes, estos elementos de seguridad que funcionaban como las escoltas de Cabeza de Vaca, y que a donde iba Cabeza de Vaca, entonces todo estaba maravilloso con Cabeza de Vaca. Pero se iba Cabeza de Vaca, entonces la cosa estaba para patada. ¿Qué pasa con Michoacán, por ejemplo? Silvano Aureoles no se paraba, pero ni por error en Aguililla. Pero ni hagan de cuenta que canceló Aguililla. Lo que también muchos años hicieron los gobernadores de Sinaloa con Badiraguato. Cancelan estos lugares, como el caso de Sinué, cancelando Celaya o cancelando Salvatierra, acordándose de esos municipios que gobiernan, que están dentro de su jurisdicción, hasta que algo trágico ocurre. Entonces, la siguiente publicación que vemos de Diego Sinué, a raíz de la tragedia de Salvatierra, es que ya se levantó temprano. Y vean la cara de que se nota que se levantó temprano. Esta es la cara del gobernador del estado de Guanajuato, que nunca va a las reuniones de seguridad, más que cuando algo trágico pasa. Porque ahora sí, como la seguridad es un botín político, pues sí hay que aparecer, ¿no? Porque alguien tiene que reaccionar. De ahí a que vayan a detener a los presuntos, lo veo complicado, muy complicado. Muy, porque no hablamos de un feminicida que ubicas, como el caso de Montserrat en León. No, estás hablando de un grupo de crimen organizado con varias personas con armas largas. ¿Le pedirá? Aquí la pregunta con la que yo cierro es, ¿le pedirá ayuda al gobierno federal o no se la pedirá? Porque no es, y aquí es la moraleja de la historia, es que el gobierno, y es lo que nos frustra mucho, y lo digo porque a mí también me frustra, el gobierno nada más puede llegar y decir, ¿sabes qué? Como tú no puedes, yo voy a entrar. No puede hacer eso, porque estaría atentando contra la soberanía de un Estado, aunque sea el gobierno federal. Suena ridículo, pues sí, un poco, bastante. Porque ante una situación como la que es la seguridad y un grupo criminal, que un gobierno no puede entrar con la fuerza federal, bueno. Pero no fuera Calderón, porque seguro le celebrarían absolutamente todo. La moraleja sigue siendo esa. Diego Sinué, ¿le pedirá ayuda al gobierno federal para poder coadyuvar en la investigación de este caso y dar con los presuntos? ¿O lo querrá hacer botín político porque como viene en estado, viene una elección en el estado de Guanajuato, se va a querer colgar medallas? Nada más no vaya a salir, como el caso de Tamaulipas, que algo similar quiso hacer Cabeza de Vaca, deteniendo a presuntos policías que habían estado involucrados en el asesinato de un grupo de migrantes, que por cierto, ya dejaron salir y que ni siquiera eran los que originalmente habían asesinado a los migrantes. Esa es la pregunta con la que yo me dejo, la que me quedo en esta moraleja.
Y por cierto, para Diego Sinue, una recomendación nada más para que tenga más cuidado la próxima. Pone una publicación en donde felicita a la magistrada Mónica Soto Fregoso, por ser la presidenta ahora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Sala Superior. Pero resulta que la foto no es de Mónica Soto Fregoso. Han pasado 2 días y no han sido para cambiarla. No, esta mujer que ustedes ven es magistrada de un tribunal local en Veracruz. No es Mónica Soto Fregoso. 2 días han pasado. 2 días. 2 días. Y no han podido ni siquiera hacer un cambio de publicación. No es, yo insisto, sé que podrían decir que es muy menor, pero si ni siquiera tiene el cuidado debido, pues bueno, ¿qué esperan? ¿No? Aquí le ayudamos poniendo la fotografía original de quien sí es Mónica Soto Fregoso, para que claramente se vea que hay una diferencia, ¿no? Mónica Soto Fregoso es la que están viendo en pantalla y no la de la publicación del gobernador de Guanajuato.